Bueno amigos, buenas noches. Es un honor para mí estar en este momento con ustedes, compartiendo el conocimiento sobre este maravilloso tema que es el cupón respuesta internacional, poco estudiado, donde hay realmente poca información, pero bueno, es como les digo, es algo que muy interesante que hemos venido coleccionando ya desde hace unos años. Y bueno, gracias a los amigos de la Sociedad Filatélica que nos empujaron y nos dieron su apoyo para poder ya dar el salto con esta colección y ya presentarla. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es un CRI? Un CRI es un entero postal canjeable en cualquier país por el franqueo mínimo de un envío prioritario ordinario expedido al extranjero. Es decir, si usted compra un CRI en Chile, por ejemplo, y usted se va de vacaciones a Francia y quiere mandar una carta internacional a cualquier parte del mundo, usted va a la oficina de Francia, presenta este CRI y los franceses le tienen que pasar, ya sea en sello o en franqueo, el equivalente para poder enviar una carta internacional a cualquier parte del mundo. Ese es más o menos el concepto. A la fecha, la UPU ha generado 10 grupos de cupones y además existen otros grupos de cupones que son creados fuera del marco de la UPU, o sea, a través de uniones postales restringidas o colonias y territorios afines, ¿ya? Entonces, esta presentación les va a mostrar cómo ha ido evolucionando esto de los CRI, su formato y sobre todo, digamos, cuál ha sido el impacto histórico o cuál ha sido sus usos principales, sobre todo en ciertos periodos históricos muy interesantes, ¿ya? Bueno, desde los inicios de la UPU, en 1874, que siempre existía la necesidad de contar con un servicio que le permitiera al remitente abonar por anticipado el franqueo de una respuesta internacional de respuesta. El franqueo, digamos, para que el destinatario no pague la respuesta. Entonces hubieron varios intentos iniciales. Existen unos ensayos de sellos universales que se presentaron, entre ellos un filatelista francés, Arthur Maury, que presentó a la UPU un prototipo, que es lo que están acá, pero sin embargo la idea no prosperó. O sea, diversas circunstancias hicieron que esta idea no prosperara. Básicamente, qué tarifa le ponemos, qué figura le ponemos, de qué formato, etcétera. Después, en el Congreso, en uno de los congresos de la UPU, en 1800 y algo, hoy no alcanzo a ver el número, 1878, el Congreso de París autorizó e introdujo lo que se llama la respuesta postal con respuesta pagada, la tarjeta postal con respuesta pagada. Primero se presentó, fue autorizada para que una cierta cantidad de países probaran el funcionamiento y posteriormente al siguiente congreso se autorizó para todos los países. Sin embargo, esta tarjeta tuvo limitaciones importantes, o sea, la información que contenía la respuesta era visible para todos, no era posible agregar alguna hoja adicional. Básicamente no era, faltaba privacidad en el intercambio de información con ese modelo. Fue entonces que en el año 1906, perdón, en el Congreso de Roma, se presentaron una serie de propuestas. Varios países presentaron propuestas de cupón de respuesta internacional, los holandeses, los portugueses. De hecho, Holanda hizo una prueba piloto con un cupón que entiendo que es el que está abajo, que dice Cosmos, hizo la prueba piloto a nivel nacional, pero con un cupón en vez de con sello. Y resultó bien. Ese estudio se presentó al Congreso y, sin embargo, la propuesta que más sentido tenía y la que contaba con todos los requisitos necesarios fue la inglesa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que fue en el Congreso de Roma, se autorizó este formato o este esquema de cupón de respuesta internacional, donde están, digamos, aquí como ven,
están clasificados cada uno de los puntos que debe contener el cupón. Y básicamente dice que el cupón se puede cambiar por el costo de sellos equivalente a 25 centavos, que en ese tiempo son centavos de francos oro, que es como la moneda internacional de uso en ese tiempo, y que podía intercambiarse en los países que firmaron el acuerdo. Ahora fueron aproximadamente 56 países los que firmaron el acuerdo de los 60 y tantos países que estuvieron participando en este Congreso. Y como le digo, la propuesta inglesa fue la que sacó una mayor votación. Posterior a este Congreso, la UPU encargó el primer diseño al señor Eugenio Grasset y el grabado a don Ernest Florian. El grabado fue a través de xilografía, ¿ya? Eh, Hay una casa impresora que inicialmente fue la que está indicada acá, Bessinger Inco, y posteriormente es la misma casa, pero con un cambio de nombre. El papel posee filigrana y fue solicitado a la empresa alemana Sander Beige Gladbach. La dimensión de 80 por 108, la última variante un poco más pequeña, y este modelo tuvo 8 variantes, ¿ya? Estamos hablando que son variantes más bien de forma, ¿ya? Y unos que otros detalles de fondo. Cuando digo de forma, es por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que este cupón eh, es la variante primera, en donde en el reverso del cupón los textos están separados por línea, ¿ya? Luego hay cambios de filigrama. Este precio, por ejemplo, el que aparece en el primer cupón de 25C, significa que es el precio que debe pagar, que entre los países se pagan. O sea, el clearing que hay entre los países se hace, por ejemplo, no sé, Chile junta todos los cupones que recibió y los distribuye a los países que recibió esos cupones, desde donde recibió, y entre cada país se entienden para poder pagarse internamente. O sea, eso no es el precio de venta, sino el precio que cada país se cobra por el intercambio que se produce, ¿ya? Y así fue cambiando de tarifa. Bueno, aquí vemos la evolución de algunos formatos. El último formato, que es la versión 8 del modelo Roma, por ejemplo, ya no tiene las líneas de los globos, ¿no es cierto? Las líneas de latitud y longitud, los meridianos, qué sé yo, ya ahí desaparecieron. Y también el formato es más pequeño. Ahora, digamos, en términos de formato, eh, eh, estamos hablando de cambios de diseño, cambios en las letras, algunas que otras faltas ortográficas. Por ejemplo, acá la palabra canjearse está con Y. Si se puede ver, este vale podrá canjearse con Y. Eso fue corregido posteriormente. Y uno de los principales cambios es que se aclara cuál es el sentido del canje, sino que es el franqueo de una carta simple destinada al extranjero, cosa que los primeros tres variantes de este modelo no tenían. Luego, producto de la estafa que generó el señor Ponzi, no sé si se acuerdan de la estafa del señor Ponzi, que todavía la usan, el periodo de validez de los cupones también se redujo, o sea, pasó de ser indefinido a 3 meses, luego pasó a 6 meses y ahora actualmente duran hasta 4 años, ¿ya? Luego tenemos el siguiente modelo fue el modelo Londres. Este es el modelo que duró, es el más extenso de todo, duró 35 años, ¿ya? Ahí aquí pasaron muchos hechos históricos, imagínense, entre 1930 y 1965 pasaron muchas cosas, entonces este es, a mi juicio, es el periodo más interesante de los cupones de respuesta internacional, porque tenemos cupones de países que ya no existen, de territorios que ya no existen, o territorios, o varios territorios que se juntan y se transforman en un país.
Bueno, este modelo lo fue diseñado por el señor Franz Helsing, húngaro. Hubieron nueve variantes, pero básicamente se mantuvo la estructura en términos de dimensiones y lo que cambia básicamente es el modelo y el filigrana, ¿ya? Aquí hay varios temas interesantes. Por ejemplo, los alemanes para para los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ellos solicitaron que sus cupones fueran con letra cursiva. O sea, el texto en alemán debía ser en letra cursiva, tanto el anverso como el reverso, ¿ya? Y como les explicaba, hay territorios que ya no están. Por ejemplo, Sarre, que fue dominado por los franceses por un par de años. Entonces ahí ustedes pueden ver un cupón que corresponde a Alemania, pero en realidad se sobreimprime tanto en tarifa como en nombre del territorio. Ahora, en este periodo también la UPU aceptaba territorios que no eran soberanos, y fue más o menos en los años 60 que la UPU solamente comenzó a aceptar como miembros a países soberanos. Entonces también nos vamos a encontrar con territorios que tenían sus propios cupones, pero que sin embargo eran el país que lideraba ese territorio era el que le permitía poder emitir estos cupones, ¿ya? Fue también que, producto de la Segunda Guerra Mundial, que el idioma árabe, perdón, el idioma alemán fue retirado del reverso de todos los cupones, ¿ya? Posteriormente ese castigo duró 5 años y nuevamente fue incluido dentro de los idiomas en los reversos de estos cupones. Ahí pueden ver cupones como, por ejemplo, Costa de Oro, que entiendo que es Ghana, o el Congo belga, Aden, África Ecuatorial. O sea, esto es muy interesante porque vemos el cambio político o geopolítico que se dio en estos casos e incluso también uno puede ver la evolución de cómo fue cambiando el mismo cupón en el mismo periodo, producto del cambio político. No sé, por ejemplo, Marruecos con la zona española o el Marruecos solo, y así, muchos países, ¿ya? Eh, Aquí también ocurrió un hecho bien interesante que la Cruz Roja utilizó los cupones, o sea, los cupones respuestas facilitaron el proceso de comunicación que conducía a la Cruz Roja con el fin de y enviar, digamos, mensajes a tantos familiares y amigos entre los países que estaban en guerra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un documento oficial de la Cruz Roja que fue enviado desde Londres a las islas del Canal cuando estaban tomadas por los alemanes. Entonces, lo que solicitaba la Cruz Roja era que para poder recibir una respuesta pudieran adjuntar por anticipado el cupón de respuesta internacional, en este caso, y la manera en que ellos confirmaban que esa comunicación sí fue recepcionada con un cupón era agregándole estos timbres que aparecen tanto en el documento como en los sobres, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un sobre enviado de las Indias Británicas y que está censurado en Bombay y que también está censurado, está con la censura de París, el AX, la censura alemán. Entonces, el cupón que probablemente venía dentro de este sobre era como el que está acá, de las Indias Británicas, no necesariamente el mismo, pero ese era el cupón que debió traer en esta carta, ¿ya? Así que, bueno, esto es más o menos lo que pasó con el modelo Londres. Luego viene, después de 35 años, el modelo Viena, que también es bastante interesante porque aquí las casas impresoras empezaron a principios de los 50 a mandar propuestas de cupones internacionales. Y de hecho, este cupón quedó listo con formato y todo en el año 54, o sea, casi 10 años antes que sucediera este congreso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una prueba de color
que fue entregada y preparada por el diseñador Donald Brun, que fue el que ganó este concurso, porque también fue primera vez que se hizo un concurso donde la UPU pidió a cuatro diseñadores suizos que presentaran sus propuestas. Y fue el señor Donald Brun quien ganó, digamos, ganó la propuesta. Y bueno, posteriormente ya en el año 64 cuando se hace el Congreso, se aprueba y tenemos un nuevo modelo de cupón. Ahora, este tuvo algunos cambios también respecto de qué información contenía. Ya en el adverso ya iba el idioma en francés, que siempre está permanente en todos los cupones. Y además el idioma del país, en este caso puede ser uno o dos idiomas de cada país. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Indonesia o el de Grecia, y así el japonés. Ceilán, que en este caso, este cupón particularmente fue comprado, dice Ceilán, pero las fechas no coinciden, porque ya en las fechas de adquisición ya era Sri Lanka este cupón. Y así, tenemos que también en el año 71 fue el año que más cupones se imprimieron, y bueno, ahí también tenemos la imagen del filigrana. ¿Ya? Posterior a esto ya tenemos el nuevo cupón que se le denominó Lausana, que tiene el mismo diseño de Donald Brun, pero ya en forma extensa en todo el cupón. Y aquí también tenemos cambios bien importantes, porque producto del cambio de la forma en que se hacía la contabilidad de las ventas entre países, ya no era necesario incorporar el nombre del país, el precio de venta, y prácticamente el cupón es en blanco. O sea, la obligación sí es que el timbre del canje sí tenía que ir, ¿ya? Y a los países se les daba la opción de poner ya sea el nombre del país y su tarifa, pero esta tenía que ser en rojo y podía ser de cualquier forma, a mano, con timbre. Por ejemplo, en el caso de Jersey, si se fijan, está el código ISO del país, está perforado, pero esas perforación o con el código del país eh, ya fueron autorizadas desde el Congreso de Roma. O sea, pero de todas maneras es difícil conseguir un cupón donde el nombre del país esté perforado, ¿no? O sea, ese es el único país, el único territorio que he visto que su nombre esté perforado. ¿Ya? Y aquí sí que se introduce un cambio bien importante porque fíjense que hasta el año 89 el, al canjear este cupón por el valor del franqueo, solo era posible canjearlo por una carta que fuera vía marítima o vía terrestre. Así que imagínense una carta, no sé, pues de América a Asia o a Europa, se demoraba mucho. Y como ya el servicio aéreo ya estaba, ya era más común, el Congreso introdujo este ajuste en donde ya la carta podía, el mínimo, digamos, de canje era por una carta internacional del primer porte, o sea, hasta 20 gramos, pero por la vía aérea, ¿ya? Bueno, aquí también tenemos un ejemplo del mal uso que se le daban a los cupones, en el sentido que el cupón no se podía pegar como franqueo en una carta, pero hay varios ejemplos de cupones que se han subastado y aquí tenemos uno en donde este cupón que fue adquirido en Ámsterdam, la persona en este caso en Nicaragua intentó cambiarlo, pero en Nicaragua seguramente la oficina postal no tenía todos los antecedentes de cómo se debía proceder y optaron por pegar el cupón como si fuera franqueo. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo. Luego de esto, en el año 2002, viene un cambio uno de los cambios más importantes desde que iniciaron los cupones respuesta internacional,
Eh, Aquí nosotros tenemos un modelo que es el doble de grande respecto del anterior, creo que es A6, si mal no me equivoco. Eh, Tenemos, el cupón tiene un propósito, un lema. En este caso, este cupón fue diseñado directamente por la UPU y su lema fue una carta, un camino hacia la alfabetización. Ahí ustedes pueden ver el diseño de una niña, detrás de ellos están las montañas, un lago. Y este modelo, ¿por qué incorporó los cambios más radicales? Porque en el reverso ustedes pueden ver aquí un código, ¿no es cierto?, de barra. Y estos números tienen un sentido. Por ejemplo, la letra GB significa Gran Bretaña. 2004-05-25 corresponde al día que este cupón fue impreso. El 2006-12-31 corresponde a la fecha del vencimiento del cupón. Luego el número que le sigue, el 984.101, corresponde al correlativo que Gran Bretaña tiene respecto de este cupón. Y el 0,74 corresponde a la tarifa entre países, o sea, 0,74 DEG. Los DEG se llaman Derechos Especiales de Giro, que más o menos creo que en el año 69 cambió de franco oro a DEG, la moneda de intercambio internacional para hacer el clearing de las cuentas internacionales. Y el DU significa lo siguiente: cada cambio de letra, por ejemplo, significa que se han impreso 10.000 ejemplares. Entonces, DU significa que corresponde al rango de el 980.000 al 989.999. Y así va cambiando cada 10.000 GRI impreso, ¿ya? El filigrama es el que está aquí y así también. También es difícil aquí, desde este momento, incluso ya desde el modelo anterior, poder conseguir CRI con los dos timbres, porque el conseguir con los dos timbres implica que o el país no tiene claro el procedimiento contable o, o se extraviaron desde la UPU. ¿Por qué? Porque la UPU centraliza toda la contabilidad de esto. Es decir, los cupones se transan, pero para que el país pueda recuperar el precio de este cupón, tiene que presentarlos a la UPU a través de una contabilidad y la UPU le devuelve este dinero a cada país. Entonces, bueno, aquí va a costar mucho conseguirse con dos timbres, a no ser que, como les digo, pase lo que ya les comenté. Ahora, entre el año 2006 y 2009 se generó un nuevo cupón y en esta oportunidad existieron dos variantes. Y aquí fue el artista ucraniano Volodymyr Taran, que se inspiró en la pintura de la creación de Adán de Miguel Ángel, que es la que está en la Capilla Sistina. Ahora, este lema fue: el sello postal, un vector para la comunicación. ¿Ya? Y una segunda variante de este modelo incluyó una indicia de la conmemoración de los 100 años de, del cupón Respuesta Internacional, ¿no es cierto? Es un sello que dice 100 y ese sello al mismo tiempo tiene la indicia de el símbolo o de la UPU, que es el globo con las cinco musas que rodean al globo, ¿ya? Y este cupón también incluye un holograma, cosa que el cupón anterior no lo tenía, y con ello se están incluyendo más elementos de seguridad. Y el filigrana sigue siendo el mismo, ¿ya? Posteriormente, para el Congreso de Nairobi, que no pudo realizarse en Nairobi, sino que se hizo en Ginebra, producto de que el país estaba con algunos conflictos políticos. Sin embargo, se mantuvo el nombre de Nairobi y de hecho las actas también se llaman así, a pesar que sí se hizo en Ginebra este congreso. Eh, También este es un cupón que tiene un propósito, que es el sello, un vehículo de intercambio. También aquí tenemos algunos ejemplos de cupones
con bandera y sin bandera. Ahora, sucede que cuando el país o el operador postal manda hacer estos cupones a la UPU, le dice yo quiero con bandera o sin bandera, yo quiero que vaya con el precio o que vaya sin el precio. Todas esas son opciones facultativas, entonces no todos los países van a tener un cupón con bandera, eh, y así. Entonces, algunos países sacan con bandera y otros no. Y bueno, acá se da lo mismo. Es una suerte conseguir cupones con los dos timbres, ¿ya? Y acá lo mismo también. La tarifa puede ir ya impresa desde el principio, desde las casas impresoras, o bien el país le timbra de cualquier forma mecánica o manual y le agrega las tarifas. También el holograma se mantiene, es el mismo formato, ¿ya? Y luego tenemos el Congreso de Doha, que se hizo en Qatar en el 2012. Aquí tenemos cuatro variantes que también sigue siendo lo mismo, con y sin bandera y con algunas indicias que tienen que ver con ciertas fechas importantes. Por ejemplo, aquí eh, entre 1874 y 2014, que tiene que ver con un hito de la de la formación de la UPU. Y arriba tenemos los 140 años de la UPU, ¿verdad? Sí. Y así. Y ahí se dan cuenta que básicamente va cambiando el diseño, pero todo lo demás se va manteniendo, ¿ya? El filigrana y etcétera. A medida que va pasando el tiempo también, la cantidad de cupones que se imprimen van reduciéndose. Por ejemplo, en la actualidad no superan más de los 2 millones de cupones impresos al año a nivel mundial. O sea, son muy pocos. Ay, aquí me faltó decir algo importante. Este cupón, que fue la versión 2 de Beijing, solo se imprimieron 180.000 cupones. O sea, y que fue mandado a hacer por 36 países, así que por tanto son bastante escasos estos cupones. ¿Ya? Luego tenemos el modelo de Istambul, que también a propósito del nombre del Congreso, y también el artista ganador fue un vietnamita y el lema fue eh, el correo y el desarrollo sostenible. Lo mismo, aquí tenemos con bandera, sin bandera, con indicia, sin indicia. Aquí hay un índice importante respecto a los 100 años de el cupón Respuesta Internacional, los 110 años, 110, claro. Si se fijan, aquí está, perdón, está el modelo, estampado el modelo del primer CRI en referencia a los 110 años del cupón. Y este es el último cupón y que está vigente y circulando en estos momentos. Y lo interesante, bueno, este cupón fue autorizado por votación remota porque producto de la pandemia el Congreso no se hizo en Avillán, sino que hasta al año siguiente, hasta el 2020, el 2021, sí, el 2021 se hizo. Y bueno, aquí hasta ahora, imagínense, hasta septiembre, recientemente el mes pasado salió una nueva variante de estos modelos, ¿ya? Y existen hasta ahora 6 variantes, con bandera, sin bandera, con la indicia de los 115 años del cupón. Y ahora este año es un hito histórico porque la UPU cumple 150 años, así que de hecho ustedes van a encontrar emisiones filatélicas por los 150 años, indicias con los 150 años de los cupones, etcétera. La chica que ganó fue Valeria, no voy a decir el nombre, la vi, no lo puedo leer, pero ella es una pequeña de solo 15 años que ganó este concurso. Y también el lema fue preservar el ecosistema, proteger el clima, ¿ya? Y el reverso es exactamente igual que los cupones anteriores, o sea, exactamente, o sea, no, no es exactamente igual. No puse aquí una foto, pero la única diferencia es que tiene un código QR que te lleva a la página de la UPU donde está toda la información de los CRI. ¿Ya? Ahora, lo que acabamos de ver, haciendo una recapitulación, son los 10 modelos de CRI del mundo UPU.
Ahora les voy a presentar los modelos de cupones internacionales que existen, que no son UPU, pero que son, digamos, producto de decisiones que se tomaron en su momento para la comunicación entre colonias o entre países afines. Entonces voy a iniciar con este que es el de los más antiguos, que se le denomina cupón imperial, que en este caso, esta venta inicia en 1927, y aquí en este caso Inglaterra lo genera para poder facilitar la comunicación digamos, en el Imperio Británico. Tiene la figura de Atenea. Es un hermoso diseño, pero es un cupón simple que básicamente indica que el cupón es intercambiable por una carta del primer porte, y para ello existieron 8 variantes. Ahora estas variantes básicamente tienen cambios en los textos que tienen que ver con las tarifas que se pueden cobrar para ciertos destinos, ¿ya? También tuvieron 2 tipos de filigranas, como los que están ahí expuestos. Posteriormente, el cupón de los confederados, el cupón imperial es reemplazado por este cupón, en donde participa toda la mancomunidad de los 56 países que ahora eran soberanos, digamos, y compartieron lazos históricos con Reino Unido. Lo mismo, esta es una dimensión similar. Los textos son en inglés y también se puede incluir otro idioma, como por ejemplo aquí puse el caso de la India, que está en hindi creo que, y en inglés. Ahí existieron 16 variantes, que también estas variantes tienen que ver con las tarifas, donde se podían intercambiar, que se intercambiaban entre los países ya soberanos. Ahora, esto terminó de intercambiarse en el año 75, ya dejó, cuando ya la mancomunidad se termina. Ahora, estos cupones son de Francia y sus colonias. Fíjense que aquí todavía está operativo este cupón. Y existieron 4 grupos de cupones. O sea, el primero se le denominó franco colonial, luego la Unión Francesa, luego la Comunidad Francesa, y actualmente circula un cupón respuesta que se denomina cupón Response E entre Francia y sus territorios. Y en principio estaba Mónaco y Andorra. Y también aquí tenemos el mismo modelo, que está Marianne, ¿no es cierto? Y rodeada con figuras femeninas. Y bueno, también aquí también hay un poco de historia, hay lugares que ya no existen, territorios que ya dejaron de, digamos, de existir o que se fueron fusionando. Este también es un cupón muy escaso, hispano-colonial, que operó entre España, Andorra, y la zona del protectorado español de Marruecos. Estos cupones en general son súper escasos de conseguir, muy difíciles de conseguir. Y lo mismo, aquí existieron 4 variantes, pero en realidad la variante que es conseguible es la que está acá a mano derecha. Lamentablemente esta no la tengo. No. Los otros cupones que se los mostré los tengo todos, pero este que dice zona de protectorado español no lo tenemos, lamentablemente. Algún día. Luego tenemos el cupón Américo Español, que también este fue autorizado en uno de los congresos en ese tiempo de la UPAE, eh, y que también operaba entre los países miembros de este organismo internacional. Y como ven, la dimensión era un poco más alargada, y durante el periodo existieron 3 variantes, pero apenas operó entre el año 37 y el año 56. Estos cupones también operaron apenas 12, 13 años, entre el territorio manchukuo, que es un estado no reconocido de Japón y que actualmente es parte de China. También hay 5 variantes. Estos cupones son
este cupón es muy escaso, o sea, existen, pero valen sobre los 500.000 pesos cada uno, ¿ya? O 500.000 pesos son $500, bueno, aproximadamente, uno. Y aquí tenemos que hay 4 variantes entre Manchukuo y Japón y 5 variantes entre Japón y Manchukuo, ¿ya? Este también es interesante porque este cupón, el Reiku, se circuló entre el año 56 y 72 y aquí fue que Japón se pone de acuerdo con las Islas Ryukyu que estaban tomadas por Estados Unidos y ellos decidieron hacer un acuerdo de crear este cupón porque las tarifas de un cupón UPO eran mucho más altas, el franqueo era demasiado alto, entonces este cupón en realidad consideraba un franqueo más bajo para poder facilitar el intercambio entre las islas y Japón. Aquí tenemos que hay variantes de Reiku hacia Japón y de Japón hacia Reiku otras variantes. Aquí las más complicadas de conseguir son las de Japón a Reiku, que son 3 variantes, ¿ya? Y como pueden ver aquí, el modelo es bastante bonito, también es bastante difícil conseguir el cupón con los dos timbres. Este cupón también es muy hermoso y fue la Unión Postal Árabe que decidió crear su propio cupón también para intercambiar entre los países miembros de la Unión Postal Árabe. Y en este acuerdo adhieren 17 países que, sin embargo, si bien son menos países que la cantidad de países que tiene esta Unión Postal, pero todos tienen la obligación de intercambiar. O sea, lo venden 17 países, pero los tienen que cambiar todos. Y este cupón tiene varios filigranas. Aquí pueden ver también la imagen del símbolo o el- la imagen de la Unión Postal Árabe. Actualmente la Unión Postal Árabe existe y es una unión postal restringida eh, que es reconocida por la Unión Postal Universal. Igual que la UPAE también es una unión postal restringida, ¿no es cierto? Eh, bueno, y tenemos este creo que es el último cupón que les voy a presentar y de los que existe, que es de la CAPTEAO. La CAPTEAO significa eh, comunidad, a ver, espérate que se me olvidó el nombre, pero básicamente es de los países africanos occidental, ¿ya? La Unión de Comunicación, la Unión de la Conferencia Administrativa eh, Postal y de Telecomunicaciones de los países de África Occidental. Este cupón también duró entre el año 78 y 2002 y como pueden ver solamente tiene 2 variantes, ¿ya? Y esta variante que está en la esquina, en el lado izquierdo, solamente operaba con el intercambio con Mauritania, básicamente porque el idioma de ellos era el árabe, ¿ya? Y en cambio en otros casos eran en francés. Y también tenemos las tarifas, también era facultativo el timbre de adquisición, como en los otros casos, y también el intercambio era limitado a los que forman parte de esta Unión Postal Restringida de los países africanos, que actualmente también está reconocida por la Unión Postal Universal. Y eso es, amigos, dudas, consultas, aquí está mi correo electrónico, también estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Muy ilustrativo. Ujú. Al menos Gracias. yo no tenía la menor idea del 99% de estos cupones. Ujú. No, yo tampoco. Muy linda, muy interesante. Felicitaciones. Fantástico. Gracias, muchas gracias. Así que ustedes me cuentan si tienen alguna duda, Sí. y lo que no sepa, lo digo, y lo que sé, se los cuento. Una curiosidad mientras esperamos a otras personas, Marisol.
tienes un Ujú. montón de información respecto a los que se emitieron y todo eso. Yo alguna vez busqué de un par de cupones que encontré de Perú, pero no hay mucha No. información. ¿Dónde es que has conseguido tantos Uf, detalles? bueno, han sido años de investigación, pero digamos que ya hace un par de meses entablé comunicación con uno de los mayores coleccionistas de cupones que está en Alemania. Así que aquí a propósito, Wolfgang, si ves esta presentación, muchas gracias. Él ha sido un gran apoyo. Y hay un grupo de personas en Europa que tienen un grupo de estudio y generan una revista de forma bianual. Se llama FIAS Gassen, y ellos, ahí hay mucha información. Estamos hablando a ver, aquí la tengo. Fias Blatter, claro. Y también hay otro francés que tiene dos libros Wow. que son fabulosos, se llama André Urtre. Ahora, ese libro lamentablemente no lo tengo, pero ya me los van a mandar en noviembre. Y a lo mismo con estas revistas que están creadas. Y así hay una serie de información parcelada que ha ido saliendo en distintas revistas filatélicas no sé, en Asia, en África, en Europa. O sea, realmente tuve que recopilar muchas revistas filatélicas para ir construyendo la historia. Ya no fue fácil, no ha sido fácil. Pero ya cuando me contacté con esta persona de Alemania, realmente ahí ya fue mucho más fluido todo y él me dice, mira, nosotros, nuestro grupo de estudio ya casi todos tienen más de 80 años y nadie más va a continuar con el estudio de esto. Entonces va a quedar, entonces bueno, ellos quedaron en mandarme todas las revistas, todo lo que tienen y vamos a que darle continuidad. Pues. También hay una persona en Argentina, en Río Gallegos, que también colecciona cupones, que de hecho ha hecho presentaciones, muy lindos sus cupones también, sabe bastante, y que también tiene el nexo con este alemán que yo les comento. Así que en realidad no ha sido fácil la información, conseguírsela, no, para nada, ha sido un proceso de investigación que además ha sido muy interesante. Sí, es un tema que te felicito porque definitivamente no es algo que se ve todos los días. Inclusive Ujú. conseguir uno, me imagino que es difícil. Ahí he visto cosas que Sí. yo ni sabía que existían, no tenía la menor idea que Leopold había hecho su propio cupón. Sí, no, son difíciles de conseguir y algunos son caros y bueno, hay que estar atenta ahí, pero como les digo, hay coleccionistas, digamos, grandes como estos europeos que yo diría que los tienen todos, de todos los países y de todos los que se pueden imaginar, entonces ahí, digamos, vamos consiguiendo los que faltan. Qué bueno. Ahí José está con la mano en alto. Ujú. Hola, buenas noches. Quería primero felicitar a Marisol por la exposición. Lo que pasa es que hemos conversado harto con Marisol acá en la Sociedad Filatélica y hay un detalle un detalle al que ella se refirió al inicio de su presentación, que es la gran estafa internacional que se produjo con el uso de los cupones. Ujú. Entonces, le quería proponer a Marisol que le explicara acá a los chicos cómo un documento filatélico pudo convertirse en una estafa mundial, digamos. Sí. Brevemente. Sí, les voy a comentar lo que sé, porque no me he profundizado mucho, pero básicamente este señor se dio cuenta que existían brechas tarifarias, es decir, por ejemplo, podía comprar un cupón en Europa que valía uno y llegaba a Estados Unidos y ese cupón lo intercambiaba por 1,5 en sello, por decirlo así. O sea, y esa brecha de diferencia de tarifa le permitió a él reclutar a gente de todo el mundo para que comprara cupones y se los mandaran a Estados Unidos y él a la vez los cambiaba.
Entonces, con este diferencial generó muchos miles de dólares. Ahora, supuestamente la gente que compraba tenía que recibir el dinero, como suele pasar con esta estafa piramidal, pero esta gente nunca los recibía de vuelta y bueno, el que ganó todo el dinero fue este señor Ponzi. Pero básicamente era eso. Por eso que por eso, y bueno, y como las fluctuaciones tarifarias en los años, esto más o menos pasó en los años 20, eran muy grandes entre países, fue ahí que en los próximos congresos la UPU dijo, bueno, usted compra un cupón en agosto y tiene hasta diciembre para canjearlo. O sea, y también existía una regla en que en el lugar donde este cupón era canjeable, no podías canjear más de dos o tres al mismo tiempo. Entonces, todas esas reglas empezaron a existir en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento sí. Y por eso que también la tarifa se unificó, o sea, un país tiene límites para cobrar, o sea, el país no puede poner la tarifa que quiere para la venta, o sea, hay límites establecidos en el tratado internacional. Eso más o menos es lo de la Mm, estafa de Ponzi. Hay fantástico, más, pero no me he metido mucho más en eso. Hay poca información. fantástico, gracias. Sí. Sebastián, Sí, hola a todos. No me metí hace un rato acá. He estado con un exceso de trabajo, pero me logré meterme hace un ratito. Hasta se me había olvidado la clave de acceso y le ponía 864 y decía, ¿por qué no me resulta? No me resulta. Bueno, Marisol, me encantó lo que logré ver de tu exposición, entretenida, lúdica, con mucha información. Estoy súper orgulloso de todo lo que has logrado tú y Cristian al estar estudiando en las noches en vez de estar viendo series de Netflix. Hacemos las Eso, dos cosas. ya, hacen las dos cosas. Así que en tu caso, súper feliz de ver que efectivamente esos 5 marcos la llevan. Así que vamos por esos 5 marcos para Uruguay. Sí, sí, va a Muchas quedar gracias lindo. por lo que nos estás mostrando. Gracias. Ojo, hace mucho rato que no veía el número 43 en una Mm, charla de mi oficina. mm. así es, eso es otro récord, y es un día especial. Y ganamos más de lo que pensábamos también En en- información. Exactamente, exactamente. Mm. Gracias. Mauricio. Gracias, Marisol, por la charla, muy interesante. Una consultita. Mencionaste ya que ya recientemente no muchos países emiten cupones, Sí, pero todos sí están en la obligación de canjearlos, ¿correcto? Mm, así es. Ah, Si ya. más no me equivoco, en la actualidad son 96 países los que están adhiriendo, entre países y territorio, porque ustedes saben que en la UPU son 192 países, pero son 220 en total. Sí, Entonces, hay territorios que también hacen sus cupones. Son como 96 y solo, pero se intercambian en todas partes, sí, porque salvo los países en guerra y ese tipo de cosas. hasta hace un tiempo se podía comprar aquí el cupón de respuesta paga, el de Honduras. El último que vi creo que era el diseño de Beijing, el que tiene las manos. Después de ese ya no Claro, aparecieron más. Creo que es que aquí no fue un producto postal popular, entonces el correo creo que no los vendió. claro. Pero sí me comentan que llega uno que otro extranjero y los cambia, sobre todo del Asia, que a veces llegan y cambian en la ventanilla del correo un cupón, pero no Sí, es algo que se mira a menudo aquí. claro. Por ejemplo, uno de los grandes compradores de cupones era Estados Unidos, que también Estados Unidos dejó de vender cupones en el 2012 y Inglaterra también, en el 2011 creo que Inglaterra. Entonces Oh, muchos países ya dejaron de vender, pero sí tienen que canjear. ahí ya. Y de hecho, cuando salió el modelo de Beijing, se podían imprimir mínimo 10.000, o sea, 1.000, o sea, el país mandaba imprimir 1.000, Ujú, ahora son 500. O ujú, sea, cada vez va reduciéndose más. muy bien. Una cosa que olvidé decir, que también
tiene que ver con tu pregunta, Mauricio, es Ujú. que quienes usan estos cupones son las universidades, ¿no es cierto? O cuando tú pides Mm. información y mandas el cupón para que la respuesta te llegue de vuelta. Y por ejemplo, acá en el caso de Chile, una de las que compran más cupones son las personas que piden ser operadas a distancia Los monjes. los monjes brasileros, los tupiaras, por ejemplo. Y así. Ah, ya. Entonces, a medida que la tecnología ha ido evolucionando, también el uso de estos documentos se va reduciendo. Sí, porque incluso una vez recuerdo haber visto aquí en el correo de Honduras, en una parte de contabilidad, en una oficina, estaban al final del año, recogieron todos los cupones que tenían, que habían recibido y haciendo la contabilidad para cobrarles para hacer un cambio de derecho Sí, de giro y todo, o sea, para sí, saldar cuentas, y era una cantidad considerable, no, no era enorme, pero sí era una cantidad algo importante de cupones y fue la vez que más cupones vi juntos, pero eran las cuentas al final del año y me pareció eso muy interesante. sí, eso, claro, en el área de las áreas de cuentas internacionales de Ujú, los operadores postales, ellos reciben esto y en la actualidad esos cupones los tienen que mandar una vez al año a ujú. la UPU y la UPU después les paga de vuelta a los países. Sí, gracias. Ujú. Me olvidé si es José o Juan Espina. Jaime, Jaime, ya ves, Jaime. estaba mal. bueno, solo felicitar a Mari eh, y a su marido, Cristian, porque por la solidez y profundidad de la charla. Muy orgulloso por ser parte de nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias, Jaime. Juan, Hola a todos. Yo sí que estaba desaparecido, pero como chileno tenía que estar aquí con mi compatriota. De verdad que te felicito, Marisol, muy orgulloso, muy contento y bueno, independientemente de eso, creo que muy novedoso porque no es un tema del cual sabemos poco Ujú, y yo por lo menos reconozco que los encuentro interesantes, pero sabía muy poco, hoy día he aprendido muchísimo y eso te lo agradezco porque sé de que hay una investigación súper profunda y muy ujú, minuciosa. Y la ujú. búsqueda obviamente no ha sido fácil. No. Tengo dos preguntas, bueno, te felicito, pero tengo dos preguntas, ¿ya? La primera Ujú. es, ¿en qué radica la diferencia entre que un cupón tenga un timbre o dos timbres? Ya, Y la segunda pregunta es, ¿por qué el cupón es considerado un entero postal? Esas perfecto. son mis preguntas. No sé si no Sí, sé me las puedes sí, contestar o lo podemos conversar. sí las puedo responder. Mira, Gracias. por qué son dos timbres? Porque cuando tú adquieres el cupón en la oficina postal de origen, eh, te lo pueden o no te lo pueden timbrar. O sea, en la actualidad es facultativo que ese timbre vaya. Ya. Pero cuando tú lo canjeas en otro país, ese timbre de canje tiene que ir sí o sí. ¿Ya? El tema es Ok, que ese cupón, al ser timbrado por segunda vez, lo tiene que retener el operador postal de destino. ok, Pero suele suceder de que por alguna razón esos cupones o el cajero de esta oficina postal no tiene claro el procedimiento y la persona se lo lleva, o en el proceso contable se pierden, o vaya a saber, ¿ya? ya. O quedan Ujú. en las bodegas de la UPU, también eso es lo último que supe, que ellos van juntando y después los incineran. Así que casi me Ya, morí cuando me comuniqué con la UPU tratando de conseguir cupones y me dijeron, no, no te puedo abrir porque esos se queman. correcto. Pero bueno, en fin. Y esa es la respuesta de por qué. Y Ya. la segunda pregunta, ¿qué lo que era? Por qué se considera un entero postal? Ah, bueno, la definición de entero postal es que cualquier documento que tenga un indicio de tarifa, entiendo que es Ah, ok, así, ya. es considerada entero postal. Por ejemplo, los sobres prefranqueados son enteros postales, ¿no es cierto? O sea, es por la indicia, Es básicamente, por, claro, claro, tienes es porque razón. Sí, tiene un valor y sí, ese valor, aunque el sí, valor no esté impreso en el cupón como lo es ahora,
ese cupón Ujú. tiene un valor intrínseco y Ya, canjeable. Ujú, perfecto. Te pasaste. Muchas gracias. ujú. Sí. Nico, tu micrófono está apagado. Estás en miedo. Sí, Ahora ahora sí sí. me escucha. Sí, Marisol, salud de Panamá. Hola. Sí, oiga, gracias por ilustrarnos. De Panamá conozco 3 cupones y me gustaría saber si hay otro más, cuántos más hay, y también si se puede saber las cantidades emitidas por país. Sí, la información de la cantidad emitidas por país no la tengo, pero sí es conseguible, ¿ya? Ok. Ay, Panamá creo que hace tiempo que dejó de pedirle a la UPU que imprima los nuevos modelos. ujú. No, esa información no la tengo, pero no sé, tendrías que, si quieres me escribes y me Sí, mandas por fotos de favor. los cupones que tienes, pero casi puedo asegurarte que ya hace por lo menos unos 3 ciclos que no, Panamá no saca cupones. Sí, sí, el último que tengo es que tiene un matasello del año 56. Ah, claro, no, sí. Es que de hecho hasta Panamá, por ejemplo, ustedes no sé si conocen la emisión American UPAEP, Panamá hace muchos años que ya no tampoco saca Sí, no, no. esas emisiones. Sí, 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 sí. sí. Sí, muchas gracias. Muchas Ujú. gracias. Ujú. César, ¿Cómo está, Henry? Buenas noches. Hola, Marisol. Hola César, Felicitaciones, mi estimada amiga, por tan magnífica exposición. Mira, tengo gracias. una pregunta. Henry, ¿podrías poner la imagen que te he mandado por interno? Mira a este ver, cupón voy a que ver. Un segundo. Ahí la voy a poner, a ver, un segundo. Eh, ok. está cargando. Mira, Marisol, Ujú. ¿por qué Ah, Estados Unidos le ha fijado una estampilla a ese sí. cupón? Claro, bueno, desde los principios es posible que los cajeros para complementar la tarifa adhieran sellos. Por ejemplo, en este Mm, caso, Estados Unidos había ya impreso este cupón con 1,05 dólares, me imagino, sí, sí. sí, pero la tarifa había subido y ellos en vez de destruir estos cupones, lo que hacen es que le dicen a la persona que el cupón vale más y ahí le ponen un sello. Ahora pueden ponerle un sello, le podrían haber puesto un timbre adicional, hay varias formas, o simplemente lo mandan, lo rayan y le ponen a mano la tarifa, pero es una forma linda de poder aumentar la tarifa, se ven hermosos. Sí, hay Una, varios. una especie de habilitación del cupón, ¿no? Claro, exacto. ¿Por qué? Porque imagínate después mandarlos a destruir. Ahora, este cupón que no sé si es tuyo, pero Es este mío. cupón, justamente, estos tampoco son muy fáciles porque este es el último modelo del Lausana. Por Ujú. eso dice Ancient C22, es cuando cambió el modelo de pasar por vía terrestre a vía aérea, si más no me equivoco. Pero date No, cuenta que el sello de 2003. Sí, sí, pero el matasello, sí, ese es un buen punto que me dice Cristian. Este matasello es del 2003, eso no se los expliqué. Pero si bien habían muchos modelos de cupones, si no hasta el 2004 que la UPU tomó la decisión de que los cupones de cualquier otro periodo hacia atrás quedaran nulos. Entonces, por ejemplo, aquí en No, el 2003 ya estaba operativo el cupón de Beijing 1 y Beijing 1, pero sin embargo este cupón sí era posible de usar, si se fijan por la fecha. Entonces, por claro, eso el sello claro, que le ponen es para compensar el. claro.
ese sello compensa la tarifa, pero por otro lado, usted, por ejemplo, ahora no podría usar un cupón de Beijing para intercambiar. Eso está prohibido, no se puede porque tienen fecha de vencimiento. Los cupones antes de Beijing no tenían fecha de vencimiento. Si bien aparecían nuevos cupones, los cupones anteriores se podían utilizar. Ujú. Eso es Gracias, más o menos. Marisol, por tu magnífica explicación. Ujú. Realmente tenía duda el por qué estaba fijada esa estampilla, ¿no? Que era para Sí, complementar el precio del cupón, ¿no? exacto, para complementar la tarifa que justamente está indicada, cosa que no era obligación ponerla tampoco. Perdón que está mi gato. Cosa que no era obligación ponerla tampoco. Ni siquiera el timbre, si se fijan ahí, dice que el timbre es facultativo. Ujú. Muchas gracias, Marisol. Un abrazo. Y un abrazo para ti también. Sí, si Teddy me permite, y aprovechando que estoy compartiendo la pantalla, creo que este es un caso similar. ¿Dónde está? ¿Ven la pantalla ahí? Ah, sí. Ujú. Pero este Sí, es de eso lo Perú, vi. sí. Sí. Y este sería el caso entonces, porque está con el sello de origen y este es el sello en el Perú. Entonces, Mm, esto pero es medio ahí hay un filatélico, problema. ¿no? Ahí hay un problema, porque ese sello debió haber estado, a no ser que el timbre lo pusieron erróneamente al lado derecho, en el origen lo pusieron al lado derecho, porque ese sello, a ver, es de Estados Unidos Sí, y Leche, no, leche, sí. es de Estados Unidos, pero tiene claro, ese cupón, el timbre de origen se puso erróneamente en el lado derecho y se debió haber estado en el lado izquierdo. o debió haber estado en el otro lado. ¿Y cuál es la Sí, justificación que, digamos, si lo canjearon en Perú, que en Perú le hayan puesto la estampilla y lo matasellen en Perú? Es que no tiene sentido, No tiene sentido. porque la persona que donde se intercambia ya viene, porque viene de origen con el pago, entonces no Claro, tiene sentido. No, sí. puede haber sido, ojo, que puede haberse hay falsificaciones y le ponen los timbres y se consiguen, Manipulación, manipulación, sí, ahí hay que tener ojo con eso, sí. perfecto. Y Y la otra que me mostraste de arriba. sí, es solo para Ese es, completar. esa, claro, ahora esa, por ejemplo, no tiene, o sea, No también amarra, puede ser una manipulación porque ni siquiera hay un timbre no hay nada. que, no, está pegado así y eso, Así claro, es. no sé si se fijan, el que yo le mostré está timbrado por todos lados, E- entonces, ese Exacto. sí, digamos, fue puesto erróneamente sobre la carga y no es una manipulación. Bueno, todo Me se manipula imagino en el también mundo, que sí. pero quién sabe. No, Sí. gracias. Y en todo el tiempo que yo colecciono Perú son los dos únicos que he podido conseguir, porque esto no es fácil. Por eso cuando Sebastián dijo, No. vamos a ver tu colección en 5 marcos, yo dije, wow, si Eh, conseguir dos ha sido difícil, llenar 5 marcos de esto eso hay que verlo. sí, Gracias. no, sí, hay cosas interesantes que se van a ver ahí. Qué bueno. Ahora sí. Ujú. Teddy, Hola Marisol, te mando un Hola, abrazo. Teddy. Estoy contento de volver a verte y verificar todo el crecimiento que tienes tú y Cristian. Les felicito muchísimo. Gracias. Marisol, me llamó mucho la atención esa carta que tenía un cupón pegado. Ujú. Te consulto, qué tan fácil es conseguir eso? Porque No, me muy difícil. parece increíble. Ujú. Es Muy muy interesante. difícil. Sí, no, o sea, es una búsqueda, es complejo, pero sí se consiguen. Había hasta hace poco estaban vendiendo uno en eBay, pero no quise comprarlo porque no sé, pero con el tiempo uno se da cuenta que a veces las cosas están manipuladas. Y ahí, por ejemplo, Era era un abuso. cupón que estaba pegado así nomás. Entonces, un cupón que no tenía relación tampoco con el origen y el destino de la carta. Entonces hay que tener mucho cuidado digamos, esa foto que yo les puse ahí es de una carta efectivamente, y porque incluso está, o sea, las pueden revisar y yo diría que, no sé, pues un 99,9 es real. Ustedes saben que esas cosas raras igual se pueden manipular, o sea, manos al fuego al 100% es difícil,
pero sí, tiene que tener los timbres, tiene que coincidir el origen con el destino, los timbres tienen que estar de acuerdo a la época, o sea, todas esas cosas hay que ir revisándolas. Por eso te consultaba. Y una última cosa, sé que conseguiste otro material de archivo, otro espécimen Sí, de eso, diferentes a los que vimos en sí. Santiago. Cuéntame de ese, ¿de qué es Es ese? que esos especímenes, en realidad, mira, a ver, el espécimen que aparece en la presentación, bueno, hay varios especímenes que tengo, pero unos que están en una hoja de libro son documentos que están dentro de las actas de la UPU. O sea, en el fondo, digamos en los años 30, 40, la UPU cuando después de un congreso mandaba a elaborar libros, ¿no es cierto? Y en los libros iban todos los especímenes de todos los tipos de documentos que tenían, de los giros postales, de varios otros, no solamente de los CRIB. Y eso en realidad es un espécimen que está impreso dentro de un libro, que forma parte del libro. O sea, lo que hice yo fue arrancar la hoja con mucho cuidado y la pusimos dentro de, digamos, la cuidamos, la tenemos cuidadosamente dentro De un de, kit, de, de, de- de una- de cinta, digamos, de micas protectoras, y esos básicamente son de libro. Los otros especímenes que tengo son adquiridos de un ex funcionario de la Unión Postal Universal, que al jubilar se trajo cosas que estaban en las bodegas para, digamos, que eran para desechar. Y me los conseguí con él, digamos. Ujú. Entonces son Excelente. también oficiales porque también, por ejemplo, en el reverso, ahí en Argentina lo vas a poder ver, no tienen la indicia de qué país, sino que aparece ZZ, los correlativos no son, tienen los filigranas, entonces tampoco son creados ficticiamente. Ahora, si están dentro de un libro, uno podría decir, bueno, ¿es un espécimen o no? Bueno, yo diría que sí, porque está creado con fines didácticos para ser incluidos dentro de un libro. Y además está impresa el reverso, el anverso y el reverso en forma diferente, no está dentro del mismo documento. O sea, son hojas, son impresiones hechas puntualmente para fines, para poder que circulen entre los países miembros de la UPA. Muy bien, Marisol. Nuevamente felicitaciones por estudiar este campo de Ujú. los enteros postales que es tan poco analizado. Te felicito. Igual a Cristian. Un abrazo. Muchas gracias, Teddy. Edward. Buenas noches a todos. Eh, Muchas felicitaciones, señora Marisol. Saludos desde Panamá. Me encantó su charla. En Gracias. este momentito he aprendido un montón. Más que todo como temático, pues en mi colección tengo el de las manos con el agua, por el manejo del agua. Yo colecciono El todo de lo que tenga. hoja. Sí, no sabía ni siquiera que era de Doha, pero sí tenía por el manejo del agua porque yo colecciono temática de la Cruz Roja. Ah, Y la Cruz Roja, yo sé que había tenido pues el uso y en realidad, aunque usted lo explicó, no lo entendí, conocía de ese uso, pero nunca nadie me lo había sabido explicar, ¿no? ¿Usted cree que nos podría ahondar un poquito más sobre sí, claro, con todo gusto. ese uso, ¿no? Porque, ¿no? Aparte de eso, también tengo el del arbolito, el último, porque estoy montando una colección sobre bonsai y me pareció bueno Ah, el arbolito, pues, sí. tiene los pajaritos y las cosas, entonces los bonsai pasa lo mismo, ¿no? Entonces, como por tener un elemento postal adicional ahí, no me Ujú, entero, ¿no? Pero es algo que ya claro. estoy haciendo acá de acá de invento que nos inventamos nosotros los filatelistas por coleccionar otros temas, pues. Así No, que no, claro. si me puedo ahondar en ese tema de la Cruz Roja, sí estaría Sí. bien interesado. Bueno, sucede que en el año 39 la Cruz Roja bueno, la Cruz Roja y el intercambio postal
siempre existió desde la Primera Guerra Mundial en realidad, pero con los prisioneros de guerra. Pero en este caso, en el año 39, lo que sucede es que la Cruz Roja genera como una unidad para facilitar la comunicación entre familias y amigos de países en guerra, no de prisioneros de guerras con su familia, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo necesito, si una persona necesitaba ubicar a un familiar o a un amigo en una zona conflictiva o que está en guerra, eh, le escribía este formulario, creo que es un formulario 26, no me acuerdo el nombre, en donde la Cruz Roja le daba indicaciones, mire, usted tiene que poner, bueno, los datos del origen, el texto de qué le quiere comunicar, que no podían ser más de 25 palabras, y además de eso, la Cruz Roja le solicitaba, la Cruz Roja de origen del país, que no estaba en guerra, digamos que era un país cualquiera, que no estaba en guerra, que adhiriera o que adjuntara un cupón respuesta internacional para que financiara la respuesta de la persona que estaba en un país en conflicto hacia la Cruz Roja. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo voy a graficar. El país A, la persona del país A escribía este formulario y se enviaba a la Cruz Roja de Ginebra. La Cruz Roja de Ginebra mandaba esta carta hasta ese país o territorio en guerra. Pero estamos hablando que esas dos personas son personas que son amigos o familiares. Luego esa persona, el destinatario, sí, el destinatario respondía a la misma carta en el mismo formulario en la parte de atrás y luego se la mandaba a la Cruz Roja de Ginebra y la Cruz Roja de Ginebra se la mandaba al origen. Entonces, esa carta iba de ida y de vuelta. Entonces, lo que se les solicitaba era que incluyeran el cupón de respuesta internacional para financiar parte de esos gastos que se producían entre de la ida y regreso de la carta, que podían pasar 6 meses. Entonces, eso era básicamente el uso que se le daba. Y también hay bastante poca información de eso. Hay un libro que por ahí lo vi y vamos a ver si lo compro, pero que básicamente cuenta la historia entre la comunicación que había entre Inglaterra y las islas del Canal para la Segunda Guerra Mundial a través de la Cruz Roja. Y ahora, si colecciona Cruz Roja, hay un subtema ahí que también tiene que ver con cupones que no son UPU, que son cupones de respuesta creados por la Cruz Roja, que eso no lo puse acá, que espero agregarlo para Uruguay. Pero es un cupón que está creado por la Cruz Roja de Palestina y que para facilitarle la comunicación a los prisioneros de guerra, ¿ya? Y esos son ultra escasos, ¿ya? Entonces hay sobres especiales, está este cupón, y entonces este cupón se le daba al prisionero de guerra. El prisionero de guerra escribía va en el mismo formulario de la Cruz Roja, pero de Palestina en este caso, y hacía el mismo procedimiento. Pero ahí se usaban estos otros cupones que los generaba la Cruz Roja de Palestina. Y también, bueno, y también hay otro cupón que es de la Primera Guerra Mundial, que ya ese sí que es ultra escaso, que también se usaba con los prisioneros de guerra, que no es que no es UPU y que tampoco es de uniones restringidas. Pero ahí hay hartas historias interesantes ahí, con ese cupón Muchas de respuesta. gracias, de veras que aprendí un Sí, montón, muchas felicitaciones. sí, Me sí. alegra mucho y que haya incluido ese tema y sería muy bueno poder verlo. Por ahí ya anoté su dirección Sí, bueno, escríbame esta charla nomás. la volveré a ver de nuevo bien. Eh, Voy a escribirle ahí por algunos temas Sí, ahí. todo gusto. Así que Y para los muchas que gracias. son radioaficionados, bueno, creo que mi amigo de Perú, también ellos usaban mucho el cupón. Ahí no lo puse en la presentación, pero las tarjetas QSL, creo que se llaman, Ujú. que se intercambiaban entre los radioaficionados para poder confirmar la recepción de una radiofrecuencia. También quien escribía mandaba un cupón para que pudiera recibir la respuesta, pero no logré encontrar ningún indicio
en alguna tarjeta de estas QSL con un indicia que demostrara que iba un cupón ahí. No, no. Me hubiera encantado haberlo agregado, pero no logré encontrar esa vinculación. Ahí tuve una conversación con, ay, no está ahora, que es de Perú, César, César, sí. Ahí le dije, oye, si conocía alguna tarjeta que tuviera ese indicio, porque esa es lo mismo que la historia de la Cruz Roja también, esa historia. No, no, no. Se sabe que se intercambiaban cupones, pero no, no hay nada que lo refleje en las tarjetas. No hay ninguna información sobre, ¿Cómo? no hay ninguna información sobre el tema No, que o sea, conversamos la vez pasada. sí hay información de que los radioaficionados se intercambiaban tarjetas con los cupones, pero para mostrarlo en una presentación o en una exposición, no hay forma de hacerlo porque tendría que, no sé, haber existido una especie de timbre o algo por el estilo, pero que no, no, no para mostrarlo en una Yo, exposición. yo, yo he investigado en la Asociación Internacional de Radioaficionados, pero no me dan información, no conocen ese tema. Yo te voy a mandar unos links que encontré en ruso, en árabe, y no sé qué más, que después aplico Google Lens para poder leerlos y ahí aparece, hay información. Sí, Perfecto, 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 sí, amiga. sí. gracias. Arquitecto Corro, estás con la mano en alto. Listo. Muchas gracias. Marisol, muy buena investigación, muchísimas gracias, muy interesante. Yo tengo dos dudas de carácter técnico. Dijiste Ujú. del modelo AB que hay 6 tipos. ¿En qué radican los 6 tipos de ese modelo? Ya, bueno, el Avillán tiene 6 modelos, pero básicamente cambian. Hay modelos con bandera, sin bandera, con la indicia de los 150 años de la UPU, con indicias de los 115 años del CRI. O sea, básicamente son cambios de forma, no de fondo. Y el cambio, el único cambio, digamos, que podríamos decir que es de fondo, que en vez de inicialmente iba a vencer en diciembre del 2005, pero ahora va a vencer en diciembre del 2026, el producto del atraso que tuvo cuando se autorizó este cupón producto de la pandemia, que se retrasó un año. Eso, pero en realidad las variantes tienen que ver con cosas muy de forma, no de fondo. Solamente son son gráficos. Sí. Es variante Sí, gráfico. exacto, son gráficos y así básicamente ha pasado desde los años 2000. Son cosas muy de forma. Ok, y en los tipos de seguridad que mantiene, solamente tiene la filigrana y en la parte de abajo tiene 2 recuadros. ¿Son lectores ópticos? No, no sé si son Porque lectores atrás tiene el ópticos. QR, atrás tiene el QR y el Sí, código postal, el código de barras. Pero enfrente tiene sí. los lectores ópticos en la parte de abajo. ¿Los 2 recuadros son eso? Eso lo desconozco. No sé si son lectores ópticos. No lo sé. Yo recientemente le consulté a la UPU cuál es el filigrana, porque lo único que yo distingo que tiene un filigrana cruzado, pero no tengo, da la impresión que no es filigrana, que es como una impresión sobrepuesta, y no, todavía no tengo respuesta de la UPU sobre eso. La persona se llama Filomena, ella es la encargada de los temas de los cupones allá. Pero eso que tú me preguntas no lo sé, lo voy a consultar, ¿ya? Esa impresión es una impresión albina, la que comentas. Y Ah, perfecto. y en el código El de QR te información que viene dirige a la hasta, página de la UPU. sí, y el código de información que viene atrás, que donde vienen las 6 secciones, que viene Ujú. el país, fecha, inicio, vigencia, el tercero a qué responde. A ver, déjame ver la presentación. Eh, a ver, dice. Ah, no, acá lo tengo. Uno, dos. El tercero. El tercero significa la Cuarto, fecha de perdón, vencimiento del cuarto, cupón. es el cuarto. Ah, el cuarto es el correlativo del cupón de ese país
Por ejemplo, puede variar la fecha de impresión, pero el correlativo se mantiene siempre. O sea, desde el número uno hasta el que se imprima durante esos 4 años se va cambiando. Porque el país vendría siendo el quinto. El país, ¿qué dices El tú? 0,74 es el quinto. No, ese 0,74 es la tarifa interna de intercambio entre países. Son 0,74 DEG, Derecho Y el Especial sexto es el Adhesivo. volumen. El No, volumen de producción. el sexto va cambiando de acuerdo a cada 10.000 impresiones. Por Viene siendo el ejemplo, volumen de producción. claro, o sea, cada 10.000 va cambiando la letra. Por ejemplo, la Ok. letra AA, si ahí hubiera una AA, significa que es la impresión desde la 1 hasta la 9.999. Y si fuera AB, sería desde la 10.000 hasta la 19.999. Ok. ¿Y tiene un tiempo de vigencia el que sea cada cierto periodo de tiempo? ¿Cada 5 años, cada 10 años, Son cada cada 15 cuatro años? años, claro, y esa fecha de vencimiento viene siendo la tercer grupo de números, en que si te fijas, primero va el año, después el mes y el día. Sí, pero termina. Ahorita, si llega a comenzar uno, ¿cuánto tiempo se supone que duraría? ¿Otros Ah, 4 no, años? dura los mismos 4 años. O sea, se podría, ponle tú que un mes antes que venza el país manda a imprimir y va a durar un mes. Sí, la fecha de vencimiento es única, independiente de cuándo se imprima el cupón. Sí, porque la fecha de vencimiento es el 2025. En teoría, en el En 2025 teoría, tendrían que producir más. en el 2000, este cupón ahora va a durar hasta el 2026. Eso cambió hace 2 meses. La UPU envió un comunicado indicando que dura hasta el 2026. Y para el 2026, eh, perdón, en el 2026 ya se va a tener definido el nuevo modelo de cupón. Fue por el año de desfase de la pandemia, por eso lo movieron hasta el Exacto, 26. sí. ¿Y ese que va a iniciar en el 26, hasta cuándo se supone que terminaría? ¿Otros 4 años? Claro, los ciclos que duran los congresos de la UPO que son cada 4 años. Ok, Sí, perfecto. Muchísimas sí, gracias, Marisol. nada, de nada. Gracias a ti. Marisol, una curiosidad respecto a eso y al Ponzi Scheme. Entonces, en la época de Ponzi, ¿se podía cambiar el cupón por efectivo o tenía que cambiarlo por estampillas? No lo cambiaba. Bueno, yo creo, a ver, no lo tengo 100% claro, pero entiendo que se cambiaba por estampillas y después las estampillas las Me lo cambiaban por vendía. dinero. Ah, ok, Sí. ok. Y, Por ahí leí también de que no tiene nada que ver. Del dinero confederado, que también hubo un dinero confederado que servía para cambiar por sellos, pero no, eso no tiene nada que ver. no, no Eso se está usó relacionado. antes, Ok. sí, Entonces no hay manera, digamos, de que cambiar un cupón, inclusive hoy en día, en por lugar de una dinero. estampilla por dinero, no. Tiene que ser por el valor, por la estampilla postal. Claro, por la estampilla que Ah, tú podrías pegarla o no pegarla en el sobre que querés mandar. claro, Ujú, claro. Ok, perfecto. Gracias por esa aclaración. sí. Ah, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, comentario, curiosidad? Un momento de sorpresa, un montón de cosas, yo ni sabía. Para mi cupón de respuesta yo decía, habrán dos, pero he quedado gratamente sorprendido. Heinz, Bueno, para Argentina, ahí la van a ver en todo su esplendor. Sí, yo solo quiero felicitar a Marisol y Cristian por ser tan perseverantes en buscar información permanentemente en distintos lugares para hacer crecer y potenciar esta bellísima colección. Ujú. Es un gusto. Y quería comentarle al resto de las personas que no saben esto, de que Marisol antes fue funcionaria de Correos Chile y desde mucho tiempo que tiene conocimiento de todo el funcionamiento de la UPU. Entonces, eso es lo que le ha movido
el interés por investigar y por buscar una cosa tan particular como estos cupones de respuesta internacional. Nuevamente, Marisol y Cristian, felicitaciones. Muchas gracias, James. Fantástico. Y Sebastián Sí, está con la mano en sí. alto de nuevo. Sí, mira, estaba ordenando mis cupones de respuesta. Obvio, si no se Bueno, tú tienes pone. hartos también, tú tienes Por eso, hartos. pero encontré unos que yo no tengo más, pero a lo mejor tú no los tienes, que son de Ajá. Israel, Ah, sí. ¿De ¿ya? qué modelo? ¿De qué? Son tres modelos Los de diferentes, Londres. son tres modelos diferentes. Es Londres y Viena ese. Sí, sí tengo. Si no los tiene usted, preciosa, Ya, ya. yo se los paso, Gracias. Gracias. ¿ya? Ya. Ahí lo revisamos Gracias. para el próximo almuerzo. Entonces, el próximo almuerzo te llevo la carpeta. Ya, súper. En Sí, su son muy colección se lindos. pueden ver más lindos. No, y los de Israel son súper lindos porque al principio, ahora Israel pone, o sea, no ahora, sino que hasta el modelo Viena hay tres idiomas que están ahí. Bueno, el francés, no, bueno, la cosa es que hay tres idiomas, el israelí y el otro que es El hebreo. la segunda, el hebreo, y se ven súper bonitos con los tres idiomas ahí en el adverso. Sí. Mm, sí. Eso Oye, nomás. ¿sí? Así que, pucha, estoy feliz de entregarles este conocimiento y como dice James, sí, tuve la suerte de estar en reuniones en la UPU y ver cuando se seleccionaban los cupones, el modelo que quedaba y ver unas maravillas que la verdad que en ese tiempo me gustaba, pero nunca pensé que iba a continuar estudiándolo, pero... Sí, ahí hay harta información y es un tema muy lindo. Sí, Ujú. Y muchas gracias por documentarlo, porque aquí habemos coleccionistas de tanto tiempo y no conocíamos, honestamente, estas cosas. sí, Por lo menos yo no las conocía tan a fondo. sí, Nico pues está con la bueno. mano en alto, creo. No, quería decirle que mándenos su lista de lo que le hace falta de Panamá, por si acaso aparece algo por acá, con mucho gusto se lo enviamos también. Sí, gracias, gracias. Sí, fíjate que hace poco adquirí un cupón de la UPAE de Panamá, de cuando era la Unión Restringida. Así que cruzo los dedos para que llegue para antes de Buenos Aires, porque también me costó mucho conseguirlo, pero ese es un cupón no UPA, de las uniones restringidas. Ajá, ok, gracias. Sí, pues. Fantástico. Bueno, no viendo manos ni en alto ni nada más. Marisol, nuevamente, muchas gracias por educarnos en este tema tan Gracias. fantástico. Muchas gracias. Felicidades. Y Muchas el día gracias. de mañana.